Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis queridos hermanos. Compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios amado de poder y de gloria, derrama tu Espíritu Santo, un Espíritu que nos pueda dar poder, potestad, autoridad, Señor, para seguir predicando tu palabra. Derrama, Señor, una unción poderosa en los corazones de tus siervos. Que tu iglesia, Padre, hoy pueda florecer por predicar tu poderosa palabra. Que tu siervo, Señor, pueda ser ungido por el Espíritu Santo para seguir testificando, para tocar corazones con la palabra de Dios. Que tu palabra, Señor, pueda impactar tantas vidas, tantas almas, conquistando corazones, llevando arrepentimiento, conversión de vida, Padre. Que la palabra de Dios se extienda por toda parte, por medio de tu siervo que tú estás llamando, Señor, para glorificar tu nombre. Y compartimos la poderosa palabra en San Lucas, en su capítulo 10, verso 1 al 12, para gloria y honra de Dios. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada tremenda y poderosa bendición a su palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el santo nombre de Dios, mis queridos hermanos. Qué tremenda sentencia de Jesucristo para aquellos que rechazan el mensaje, para aquellas ciudades que hacen oído sordo al llamamiento de nuestro Dios. Qué tremendo castigo, qué dura sentencia le espera a tantas personas, ya sea consagrados, bautizados, cristianos, de diferentes denominaciones, grupos, movimientos. Bendito Dios de la gloria. Para las personas ateas, políticos, no importa de qué rango social, no importa qué investidura tiene, sin importar, bendito Dios de la gloria, con qué ropaje se está cubriendo, con qué títulos está llevando, bendito Dios, en alto su nombre, su jerarquía. Jesús sentencia diciéndoles: aseguro que aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Si Sodoma, aquella ciudad que fue condenada, esa ciudad que fue quemada por el fuego, por la ira de Dios, por sus pecados, por las abominaciones, por la práctica de homosexuales, de las ignominias, de la inmoralidad sexual que se practicaba, en esa ciudad fue quemada con ese fuego que descendió del cielo, bendito Dios.
Y si esa ciudad que fue quemada será tratada con menos rigor, eso significa de que el Señor va a tratar con mucho rigor a los que recibieron el mensaje, a los que se le predicó la palabra, pero no quiso cambiar su vida, no quiso arrepentirse. Bendito Dios de la gloria. Tremenda la palabra del Señor Jesucristo. Y para que el Señor pueda entrar en tantas ciudades, en tantos corazones, dice que el Señor designó a otros 72. A esto lo llaman discípulos, no son apóstoles. En estos 72, queridos hermanos, dice la palabra que los envió de dos en dos. ¿Para qué fueron enviados? ¿Cuál fue la misión de estos discípulos? De preceder en todas las ciudades y sitios donde Jesús tenía que ir. De ir delante del Señor Jesucristo. Así como Juan Bautista comenzó a preceder a Jesucristo, entró por el desierto Jesús para antes ir a predicar su misión mesiánica. Juan tuvo que predicar, llamar la atención, llamar la conversión, al bautismo de arrepentimiento a tanta persona. Bendito Dios. Juan se fue para preparar el camino. Juan fue la voz de aquel que iba a venir a traer el reino de los cielos. Bendito Dios de la gloria. Jesucristo quiere ir a entrar en tantas ciudades. Jesús quiere entrar en muchos hogares, en muchas casas, en muchos corazones. Jesucristo quiere ir a entrar en muchas instituciones. Bendito Dios de la gloria. Para eso el Señor envía delante de Él. Capaz te envía a ti delante de Él, porque Jesús quiere entrar en tu trabajo. Jesús quiere entrar en esa empresa. Jesús quiere entrar en ese municipio. Jesús quiere entrar en ese gobierno. Jesús quiere entrar en el Senado, en los diputados, en los ministerios. Jesús quiere entrar en las instituciones. Bendito Dios de la gloria. Por eso te ha puesto en ese lugar, siendo tú un católico, no para que te pueda ensuciar, no para que puedas ser el mismo cochino que aquellos corruptos, no para que tú puedas ser la misma robada de aquellos que están practicando el robo, la injusticia. Bendito Dios, el Señor te envía delante de Él, queriendo conquistar corazones, queriendo transformar la vida, la institución, aquella persona. Bendito Dios de la gloria. El Señor no te puso en este lugar para practicar la misma práctica de aquellos hombres que practican. El Señor te lleva en ese lugar para que no sea el mismo borracho que aquellos borrachos. El Señor te puso en este lugar no para que sea llevado por esa persona. El Señor te dio esa novia, ese novio, no para que tú dejes el camino de Dios, sino que tú traigas a esa mujer que capaz no está conociendo a Dios, a ese hombre que no conoce aún a Dios. Por eso el Señor te puso a esa persona, no para que tú abandones el camino, no para que tú reniegues de tu Dios, sino que tú puedas conquistar corazones para el Señor, llevar alma para el reino de los cielos. Bendito Dios de la gloria. El Señor capaz te puso en una familia difícil, donde hay contienda, donde hay violencia, donde hay llanto, donde hay desespero, donde hay borrachera. Bendito Dios. El Señor te puso en esa casa, en esa familia, donde capaz son tus padres que viven sin Dios. El Señor te puso como esposa en esa familia, capaz porque tiene un esposo sin Dios, unos hijos sin Dios. El Señor quiere entrar en ese pueblo, en esa ciudad, en esa casa. Por eso los envía de dos en dos. El Señor quiere entrar en tu casa, por eso te puso ahí. Tú eres el precursor de Jesucristo en esa casa, bendito Dios. Porque si tú cambias tu corazón, porque si tú cambias tu vida, porque si tú comienzas a predicar en ese hogar, dice la palabra en Hechos capítulo 16 verso 30 en adelante, que si tú crees en el Señor Jesucristo, te salvará tú y toda tu familia. Bendito Dios de la gloria. Jesucristo quiso salvar la humanidad, entonces le habló solamente a Noé. En Génesis en su capítulo 6 dice la palabra que la humanidad está corrompida, que la humanidad está viviendo del pecado. Entonces Dios quiso salvar a la humanidad entera. Le habló a un hombre llamado Noé. Para que Dios pueda salvar el mundo entero, solamente le utilizó a un hombre de fe. Dios, para salvar una ciudad entera, solamente puede utilizar a una persona de fe.
Para que Dios pueda salvar a una familia entera, solamente va a utilizar la fe de la madre, la fe del papá, la fe del hijo capaz. Yo no sé quién es la persona que camina según la voluntad de Dios en esa casa, pero el objetivo de Dios es conquistar esa casa entera. Bendito Dios de la gloria. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño del sembrado que envíe trabajadores para las cosechas. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Bendito sea Dios. La cosecha es abundante. Las almas que tienen que ser cosechadas son incontables. Son muchísimas almas que necesitan ser cosechadas. Pero los obreros, los trabajadores, los que predican la palabra de Dios, los que están testificando que Jesucristo es el Señor, son muy pocas personas. Bendito Dios de la gloria. Hay muy pocas personas que están viviendo como discípulos de Jesucristo. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Son pocos los que trabajan para el Señor. Muchísimo hoy en este momento están caminando personas llevando pancarta de color rojo, de color azul, de color amarillo, predicando sobre hombres. Están diciendo: este es el mejor candidato, este va a ser la mejor persona que puede dirigir tu municipio, vote por esto. Hay tantas personas, hermanos, que están predicando, que están hablando por otro hombre, pero muy pocas personas que hablan de Jesucristo, que hablan del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muy pocas personas que están testificando por la calle que hay un Dios de poder, que hay un Dios de gloria, que hay un Dios que quiere entrar en esa ciudad. Bendito Dios de la gloria. Multitud de personas no tiene vergüenza para ir por la calle a testificar a los políticos, pero esa misma persona va a tener vergüenza para testificar a Jesucristo. Esa misma persona que está llevando pancartas, imágenes de hombres mortales, pegando pegatina por las calles, esa persona no será capaz de llevar una sagrada escritura en su mano, de predicar la palabra a los hombres, que cambie su vida. Por eso dice Jesucristo: vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. El Señor le pone a sus siervos en los lugares difíciles. El Señor le pone a sus discípulos como ovejas, lo estáis poniendo en medio del lobo. Bendito Dios de la gloria. Queridos hermanos, cuídate para que el lobo no te devore, para que el pecado, es el Señor te puso como político, siendo cristiano católico, no para que tú te corrompas, no para que tú seas un hombre inmundo, no para que tú practiques el mismo pecado de ellos. Bendito Dios, el Señor te puso como oveja en medio de esos lobos. Si tú estás entrando en la fila de los uniformados, de los profesionales, no importa dónde el Señor te puso, ahí hay muchos lobos que te pueden devorar. Ahí hay muchos borrachos, ahí hay muchos pecadores que te pueden devorar con sus pecados si es que tú no te cuidas. Bendito Dios de la gloria. ¿Cuántos siervos de Cristo que ya fueron devorados por aquellos lobos? Cuántas ovejas que no se cuidaron, que no cuidaron su vida de oración, ahora es el mismo lobo que aquellos donde su Señor lo ha puesto. El Señor le puso en ese lugar como lobo para que esas ovejas cambien, para que esos lobos, mejor dicho, cambien y se conviertan en oveja. Vayan, yo los envío. Es el Señor Jesucristo que envía a su iglesia. La misión de la iglesia, la misión de los apóstoles, no es, mis queridos hermanos, la misión de los obispos. Y los obispos no es su misión, queridos hermanos, custodiar la riqueza de la iglesia. La misión de un obispo, de un sacerdote, no es, queridos hermanos, edificar edificios, hacer construcciones. No, la misión de los que son obispos, sacerdotes del Señor, de la iglesia de Jesucristo, dice la palabra en Hechos, en su capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros le vamos a encargar esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Bendito sea Dios.
Los primeros apóstoles, los obispos, su misión no es repartir alimento, dice la palabra. Pues había una contienda, la gente decía que no se repartía bien los alimentos a los griegos. Entonces vinieron a quejarse a los apóstoles, y los apóstoles decían: nuestra misión no es repartir alimento, no es repartir ropa, nuestra misión es predicar la poderosa palabra de Dios. No podemos descuidar nuestra oración, no podemos descuidar nuestro ministerio de la palabra. Bendito sea el santo nombre de Dios. Ministro del Señor que está descuidando su vida de oración, sacerdotes, obispos que están descuidando su vida de oración para ejercer algún puesto en las universidades. Es triste ver a sacerdotes en los colegios enseñando, descuidando su ministerio. Tu ministerio no es enseñar en universidades, tu ministerio no es enseñar en colegio, tu ministerio es predicar la poderosa palabra de Dios. Para eso fuiste escogido por el Señor, porque si no fuera por el Señor, dice la palabra, San Juan 6:67, nadie viene a mí si es que mi Padre no lo llama. Y el Padre te llamó para ser predicador de su palabra, para que puedas ministrar esta poderosa palabra, que puedas convertir corazones. Bendito Dios de la gloria. O si no, el Señor te hubiera llamado para ser docente, si es que te vas a dedicar a enseñar en los colegios, universidades. No te iba a llamar a ser sacerdotes. La palabra de Dios es tan poderosa que puede cambiar corazones. Cuando Pedro predicó la palabra lleno del Espíritu Santo, en Hechos, en su capítulo 2, verso 14 en adelante, al terminar su predicación, dice la palabra en el versículo 37, Hechos 2:37, al oír estas cosas todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Bendito Dios. Los que escucharon la predicación que había hecho Pedro, la gente es compungida su corazón. La gente lleno de miedo, de temor, porque había obispos que predicaba la palabra de Dios sin temor. Hoy hay tantas personas consagradas que se están congraciando con lo político, dejando de denunciar la corrupción. Bendito Dios de la gloria. Los obispos son la voz de Dios en este mundo. Los consagrados son la voz del mundo. Tienen que hablar con propiedad, con autoridad, sin temor a miedo. Bendito Dios de la gloria. Los primeros apóstoles se enfrentaron con cualquier autoridad predicando la palabra. Predicaron con poder. Anunciaron la palabra, lo llamaban al pecado, pecado. No buscaba palabras para endulzar los oídos. Predicamos la palabra, dice Pablo en Gálatas 1:10, no para agradar a los hombres, no para agradar a los intendentes, a los gobernadores. Predicamos no para agradar a los jueces, fiscales, senadores, diputados, presidente de la república. Predicamos a los hombres que cambien de vida, porque si no le espera la sentencia peor que Sodoma y Gomorra. Bendito Dios de la gloria. Y las almas se tienen que salvar. La palabra de Dios tiene tanto poder que en Lucas 24, cuando aquellos dos discípulos caminaron con Jesús sin reconocerlo, después de que reconocieron a Jesús, decían unos a otros: ¿no es que nuestro corazón nos ardía cuando nos hablaba de la palabra de Dios? La palabra de Dios hace arder el corazón. Tú puedes hablar de documentos, de conocimiento, de filosofía, de tantas cosas a tu pueblo, a tu parroquia, pero no va a cambiar el corazón. El borracho seguirá borracho, el adúltero seguirá adúltero, el fornicario seguirá fornicario, el homosexual seguirá homosexual, el hechicero, el idólatra seguirá ese mismo pecado. Pero si le hablas con la palabra de Dios, tendrá un corazón compungido, un corazón arrepentido, un hombre que cambia de vida. Bendito Dios de la gloria, porque la única que tiene poder es la palabra de Dios. Con esta misión Jesús envió a su iglesia para que predique, porque la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. El Señor te llama para ser parte de este obrero que trabaje en su reino, que predique la palabra, que cambie corazones. El Señor bendiga tu vida y comparte este audio en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones.